Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde de jueves y recuerden solamente que podemos estar en contacto con ustedes para poder hablar de temas de interés o necesarios en estos tiempos de pandemia nuevamente, pero pues también temas interesantes de salud, temas interesantes que pueden ser de la vida cotidiana y que recuerden que eso nos ayuda pues a tener una mejor vida y en ocasiones pues una buena conclusión de vida si esto ya no es posible. Pero fíjense que hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy necesario para estos tiempos que estamos viviendo de COVID-19 y la nueva ola que estamos en este momento viviendo todos, y también por algunas secuelas que han dejado las olas posteriores a todos aquellos que a lo mejor hemos tenido pues esta enfermedad, la que la hemos padecido y que pues de repente hemos tenido también algunos problemas de tipo respiratorio y necesitamos la ayuda de expertos para poder pues ir trabajando con todas estas secuelas. Y para ello pues hoy vamos a hablar de lo que es la parte de la cuestión respiratoria, la rehabilitación que podemos llevar a cabo en la parte pulmonar por estas secuelas o por estas consecuencias que nos deja un poco el COVID-19. Para ello quiero presentarles a dos grandes personas que conozco y que me ayudaron también a todo este proceso de recuperación post-COVID. Y bueno, inicialmente quiero presentarles a la licenciada Coral Ple Magaña. Ella tiene la licenciatura en fisioterapia por la Universidad del Valle de México en el campus Lomas Verdes, tiene el diplomado en rehabilitación pulmonar. Ella está certificada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y la Asociación Latinoamericana de Tórax, bajo los lineamientos de la National Institute for Occupational Safety and Health. También ha realizado un diplomado en entrenamiento funcional y cross-training en la Universidad del Deporte y también un curso de radiología en medicina de primer nivel de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital Juárez de México. Y ella pues también ha estado trabajando la ventilación mecánica en pacientes COVID por la Universidad de Harvard y ha estado capacitándose igual que todos los profesionales de la salud en este campo del COVID-19. Bienvenida, Coral, al programa. Un gusto tenerte aquí y compartir contigo toda esa experiencia. Hola Leti, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar participando aquí contigo y bueno, ahorita le presento a mi compañero, pero pues emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Coral. Y también quiero presentarles al licenciado en fisioterapia, Richard Alcántar. Él realizó la licenciatura en fisioterapia en la Universidad del Valle de México. También es técnico en terapia respiratoria por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Él en la parte laboral ha sido jefe de servicio de la terapia respiratoria del Instituto Nacional de Cancerología hasta el 2017, coordinador del área de rehabilitación pulmonar a partir del 2017 hasta la fecha. Es especialista del producto en México para D-Medical desde 2018 a la actualidad en productos de línea respiratoria. Es presidente del Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar desde el 2017 hasta la fecha, exsecretario de la Sociedad Latinoamericana del Cuidado Respiratorio, y bueno, él ha sido ponente internacional también para la Sociedad Latinoamericana del Cuidado Respiratorio, y bueno, también agradecer públicamente que ambos me ayudaron a hacer este programa de rehabilitación pulmonar. Y bienvenido también, Richard, a este programa que es su programa Metamorfosis. Gracias, Adriana. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, Leti, y al contrario, pues un placer poder compartir con ustedes y con todo tu público las experiencias que juntos hemos estado realizando y hemos podido empezar a obtener en el Instituto Nacional acerca de este padecimiento. Oigan, quisiera preguntarles de inicio, no mucha gente a lo mejor tiene muy clarito qué es un licenciado en fisioterapia.
antes de irnos a la parte respiratoria. Y pues es importante decir que se trata de una licenciatura que lleva a cabo muchas acciones, pero no sé si alguno de ustedes me puede ayudar a empezar a aterrizar de qué se trata esta cuestión de la fisioterapia, sobre todo aplicado en el campo de la salud. Sí, si quieres, Coral, pues. Va. Ok, pues tú ya lo dijiste, es licenciatura, son 4 años de estudio de servicio social, pero así como la medicina tiene diversas ramas y te vas especializando, el punto de la rehabilitación es rehabilitar o corregir o mejorar, depende mucho en qué te estés enfocando en ese momento, pero el punto es tomar una lesión de base, un problema de base y ver qué se puede hacer en cuanto a músculo esquelético, que tenga más fuerza, que tenga más movimiento, que sea más funcional, que tenga mejores capacidades. En cuanto a calidad de vida, es una parte súper importante de la rehabilitación. Que ya te operaron, ok, perfecto, pero ¿y qué hago con esa operación? Un paciente de cadera, una cosa así. Ya te operaron, bueno, ¿y la calidad de vida dónde? Porque la cirugía está muy bien hecha, pero falta fortalecer, falta todo un camino más adelante y eso pasa en todas las ramas de la salud. Entonces, de cuanto haya medicina o casi de todo lo que hay medicina, también va a haber un área de rehabilitación para trabajar en conjunto con el médico para que el resultado sea lo mejor posible, potenciando la salud del paciente. Esto creo que es muy importante porque en ocasiones pensamos que ya me realizaron el procedimiento médico y que ya vuelvo a hacer mi vida prácticamente igual a la que tenía, pero falta todo este periodo justamente de rehabilitar alguna parte del cuerpo, algún órgano, alguna cuestión importante que pueda servirnos para incorporarnos nuevamente a nuestra forma de vida, ¿no? ¿Es así? Sí, justo. Yo creo que Uh-huh. yo creo que tocas un punto medular, un punto muy importante, que es el que el paciente o la persona que fue o se abordó con alguna una patología, alguna cirugía, que lo volvamos a incorporar a lo que es a sus diferentes entornos, tanto lo que es la parte social, la parte laboral, la parte familiar, todos esos diferentes núcleos. Nuestra función es que ese paciente se pueda reintegrar a esos grupos, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza todo nuestro trabajo. Digamos que nuestro trabajo también inicia antes de los abordajes para preparar todo lo que es toda la estructura de nuestro paciente y durante y posterior a lo que es a esos abordajes o esas situaciones de cada uno de los pacientes. Entonces, prácticamente estamos preparando todos esos escenarios para que el paciente pueda reintegrarse de la mejor forma, ¿no? Como bien decía Coral, buscando todos los diferentes escenarios, pero enfatizando también mucho en lo que es en la calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Y bueno, entrando un poco ya de lleno al tema que nos compete el día de hoy, que queremos platicar con ustedes acerca de la rehabilitación pulmonar. Eh, ¿Qué es esto de la rehabilitación pulmonar? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que podemos ir trabajando con nuestros pulmones? Sobre todo, a lo mejor ahorita hablaremos del COVID, pero supongo que también puede haber algunas otras enfermedades o complicaciones que requieran la terapia respiratoria. Contestar. Sí, si bien hemos podido, digamos que ahorita como preámbulo vemos la parte de lo que ha pasado con nuestros pacientes, que la parte de rehabilitación en general, pero ya cuando hablamos de un tema más específico, que es la parte respiratoria, ya es un tema ya muy especializado. Realmente tomó mucho auge después de la parte de COVID, pero generalmente siempre ha estado presente, quizás no con los mismos reflectores que hoy ha tenido, ¿no? Pero tenemos los pacientes que han sufrido de POC, esos pacientes fumadores, esos pacientes que han tenido complicaciones por cáncer pulmonar, esos pacientes que tenían procedimientos restrictivos, o algunos pacientes que cocinaron desde con leña, pues estuvieron expuestos a todo ese tipo de situaciones que tienen ya un compromiso o una patología de origen respiratoria que van a tener una restricción, una complicación a nivel pulmonar. Entonces, muchas veces no sabíamos que podíamos acceder a ese tipo de abordajes, que lo que nos va a llevar es que esos pacientes tengan una mejor calidad de vida, porque sabemos que uno de los principales secuelas que nos puede presentar es esa dificultad para respirar, que yo creo que es de las peores sensaciones que se puede llegar a tener, esa sed o esa falta de aire.
y pues bueno, nosotros buscamos que los pacientes tengan la menor sintomatología posible y los podamos reintegrar lo más rápido posible a sus diferentes entornos, ¿no? O que lleguen en las mejores condiciones posibles ante las diferentes situaciones, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es básicamente es reintegrarlos, mejorarles condiciones físicas en el punto de vista respiratorios en los diferentes escenarios, ¿no? Desde cirugías abdominales, cirugías en los pacientes de cáncer de mama que tienen compromisos directos en las cajas torácicas, pues bueno, nosotros podemos mejorar esas condiciones y esa calidad de vida para estos pacientes desde el origen respiratorio. Incluso ustedes me ayudarán en esa parte. Algunos pacientes que han estado en alguna terapia intensiva, por ejemplo, con algún tipo de respirador artificial, también van a tener pues algunas complicaciones de índole respiratorio, ¿cierto? Y eso también va a requerir en algún momento de la ayuda de ustedes. Sí, también de esos pacientes, porque a fin de cuentas es una máquina que está respirando por ellos. Y ahorita, y hace ratito lo veía, que la gente como que se calmaba, todavía hay respiradores. No, un respirador es ponerte la máquina para que respire por ti en lo que tu cuerpo trabaja todo lo demás. Entonces, si la máquina trabaja por ti, se van a atrofiar tus músculos para respirar. Si te tienen que meter, se maneja por presiones. Si te meten mucha presión, te van a lastimar un poquito, pero vaya, todo es por tu bien. Entonces, todo eso, esas secuelas de la intubación, de los pacientes que les llegan a poner la traqueostomía, todo eso también lo tenemos que abordar eventualmente. Y pierden muchísima masa muscular también, y todo eso pues pasa factura eventualmente. Bueno, me Sí, gustaría... y desafortunadamente, por ejemplo, los pacientes, como mencionas, que están en ventilación mecánica, desafortunadamente, promedio más o menos una semana que estén en esos respiradores artificiales, promedio van a perder 5 kilos por semana promedio. Entonces, eso se impacta en lo que es no solamente la musculatura periférica, o sea, en nuestros brazos, en nuestras piernas, sino también en nuestros músculos respiratorios. Entonces, ya vienen con una pérdida de masa muscular, lo que todavía va a complicar más su recuperación, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar con un abordaje temprano para que el paciente tenga una recuperación de mejor forma. Y esa es una parte a veces difícil, ¿no? Porque a lo mejor tuvimos que hacer frente a una situación compleja como una terapia intensiva o alguna eh, enfermedad que me limita la parte respiratoria, que como bien decía Richard, pues es de las cuestiones más angustiantes, ¿no? De repente a todos nos ha pasado que a lo mejor se me atora algo o estoy nadando y empiezo a tragar agua y empiezo a tener dificultad para respirar y viene también hay una desesperación sumamente difícil. Imaginemos que esto no es solo por un momentito, sino es causado por una cuestión de enfermedad que limita pues ese funcionamiento normal de la parte respiratoria y que es muy importante ahora. Y bueno, bien decías, Richard, algo que en este momento se está evidenciando muchísimo y a pesar de que hay pues toda una serie de situaciones que requieren del apoyo de la terapia respiratoria que ustedes realizan, pues ahorita con el COVID estamos teniendo como no solamente la ola del COVID, sino la ola de rehabilitación por secuelas por COVID, ¿no? Que ha sido o ha crecido de manera pues muy exponencial y que ha generado pues esta cercanía con ustedes, pero me gustaría que ustedes nos pudieran compartir un poquito más cuál ha sido su experiencia con respecto a tener que trabajar ya con los pacientes post-COVID principalmente. Sí, pues mira, al principio pues sí fue algo complejo porque obviamente fue una enfermedad que no teníamos la experiencia, no teníamos el conocimiento de ella, entonces el poder abordarla tuvimos que también analizar muchas otras patologías que son similares o que son patologías que tienen algún origen eh, igual, algo similar, entonces nos seguimos enfocando en ese tipo de patologías, pero obviamente era algo nuevo, teníamos que estar también conociendo experiencias de algunos otros países, principalmente de Asia, entonces empezamos a recopilar toda esa información y pues bueno, afortunadamente el instituto ya contaba con un área de rehabilitación, ya teníamos una estructura tanto de equipo como de personal entrenado,
Entonces fuimos a empezar o empezando a tropicalizar algunas técnicas que estábamos utilizando ya orientadas a este tipo de paciente, porque desafortunadamente es una enfermedad que no se presenta de la misma forma con todos los pacientes. Es muy distinta porque afecta pues, prácticamente todos los rangos de edad, y obviamente hay pacientes que tienen enfermedades ya de base ya anteriores. Entonces ha sido o fue muy complejo el poderlos abordar, pero afortunadamente la experiencia que ya teníamos previamente nos permitió poder ir conociendo a estas enfermedades. Los equipos que tenemos actualmente nos permiten tener un conocimiento más amplio de la condición que el paciente puede llegar a tener, y sumado a los programas de evaluación de la enfermedad de cada uno de los pacientes, nos ha permitido poder personalizar cada una de los tratamientos o de las sesiones que se les brindan a cada uno de los pacientes. Yo creo que eso ha sido importante, salvo lo que ahorita mencioné también, o adicional lo que mencioné Coral, pero prácticamente ha sido el dato más importante, la evaluación específica, la evaluación como minuciosa de cada uno de ellos, para poderlos titular, para poderlos estadificar y poderles dar un tratamiento y un seguimiento muy individualizado a cada uno de nuestros pacientes. Sí, y bueno, complementando un poquito lo que Richard comenta, fue toda una experiencia la cantidad de secuelas que hay y la presentación tan diferente que tienen justamente las enfermedades de base, las edades. Algo muy importante en la rehabilitación son las expectativas del paciente de la terapia. Como, bueno, yo voy a terapia, ¿por qué? ¿Qué quiero? No, pues yo quiero regresar a trabajar, esa es la respuesta más popular. Es que yo quiero jugar básquetbol, es que yo quiero nadar. Ahorita tenemos un chico que es que yo quiero andar en bici, ok, pero te hago la rehabilitación pensada para lo que tú quieres. Y eso es un reto porque trabájale todas las secuelas que ahorita ya van documentadas, no todos tienen todas, pero van documentadas 50, 55 secuelas diferentes, y hazle toda la valoración para ver esta sí la tiene, esta no la tiene, esto a lo mejor sí, esto tal vez no. Sí ha sido un trabajo largo. Pero fíjense que es muy importante que la gente que nos escucha sepa que justamente esta pandemia vino a obligarnos un poco a conocer la enfermedad, ¿no? Para poder saber cuál va a ser el aporte que yo como especialista en mi campo puedo realizar, pues ante algo que era desconocido, algo que no se había experimentado en años atrás, aunque ha habido otras pandemias, pero no específicamente esta del SARS-CoV-2, y que pues se tuvieron también que preparar ustedes y, como bien decía Richard, tropicalizar, ¿no? En cada región de diferentes países uno tiene que pues contemplar cómo es la población, cómo son las características, porque bien decía ahorita también ustedes un poco, aquí en México todavía, por ejemplo, se guisa mucho con leña en algunos lugares del país, hay mucha gente fumadora, hay muchas cuestiones que agregadas a esta condición, pues también tiene pues algunas diferencias importantes. Y justamente porque también se tiene que individualizar el caso, que ustedes lo están como marcando mucho, no todos los pacientes van a tener las mismas secuelas y todos van a requerir de un objetivo y de una planeación muy específica. Pero quisiera que me hablaran de eso que ustedes acaban de tocar también, que es la parte de evaluación. ¿Cómo evalúan ustedes para poder plantear un tratamiento personalizado a todos aquellos que por cuestiones de la enfermedad tienen secuelas de índole respiratorio? Si quieres, Coral. Bueno, ok, hay pruebas estandarizadas y a partir de ahí te vas enfocando a lo que tu paciente puede hacer. Y, perdón, si aquí sí te exhibo un poquito, tú lo viviste en su momento. Se hace la prueba de espirometría para ver tu capacidad pulmonar, se hace la prueba de oscilometría para ver la resistencia al paso del aire, se hacen pruebas de caminata de 6 minutos, pruebas de tolerancia al ejercicio. Si necesitas oxígeno, vemos cuánto oxígeno necesitas en reposo, en actividad, al dormir, o sea, pruebas ahí, se hacen cuestionarios de calidad de vida que son, también te tocaron, son como 8 hojas de puras preguntas, pero todo eso es importante, porque pues no son nada más unos pulmones, no son nada más unas piernas, un corazón, son personas completas. Y es evaluar todos los sistemas
también todas las esferas para que sea un abordaje personalizado de acuerdo a lo que se encontró en esa valoración, y pues ir midiendo y estadificando ese avance, o si estamos igual o si vamos para abajo. Y de hecho, aquí sí que es importante también, o cabe resaltar, que tuvimos también un grupo de pacientes en las cuales no fue el que estuvieran con nosotros en la institución o en el consultorio de manera presencial por la distancia, condiciones, características y demás. Entonces tuvimos que hacer lo que es la parte de telerehabilitación, tuvimos que buscar el diseño para ayudar a esos pacientes que estaban fuera. Entonces, hacer este tipo de pruebas, pero tuvimos que ver la manera de cómo poderlas llevar a cabo en el domicilio y a través de una plataforma. Entonces, tuvimos que tener ciertas características, cierta estructura para que los pacientes también lo pudiesen tener, que no estaban ahí en el instituto. Y esa es una de las herramientas que hoy en día estamos llegando a utilizar para poder también manejar ese paciente que no está, que ese paciente de provincia que no puede venir o que no se puede desconectar de un tanque de oxígeno, que no tiene manera. Entonces también ya utilizamos unas estrategias, utilizamos las diferentes herramientas de internet y plataformas para poder hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, como te mencionábamos, tuvimos que hacer adaptaciones y adecuaciones para poderlos evaluar y poderles darle lo más específico posible, ¿no? Quizás algunas cosas se nos pudiesen salir de las manos en los pacientes a distancia, pero pues bueno, tratamos de tenerlo lo más evaluado posible, porque hemos visto muchas situaciones en las cuales pues a veces se les da como que la receta de cocina a todos los pacientes, ¿no? Entonces buscamos nosotros esa la parte de individualizar cada uno de los tratamientos, y pues bueno, eso nos ha permitido generar también infografía, y algunos pacientes que les tenemos que generar algunos folletos para que los estén llevando a cabo, y pues bueno, buscamos de acuerdo al tipo de paciente, pues bueno, la herramienta que le estamos nosotros pudiendo brindar para que no se quede ninguno. Buscamos de ser una área de inclusión, que todos estos pacientes pudiesen estar con nosotros y utilizando las diferentes herramientas, infografías, plataformas, presencial. La idea es que los pacientes tuviesen su atención oportuna y necesaria. Quisiera preguntarles, por ejemplo, a lo mejor la gente no tiene muy claro de qué se trata un estudio de espirometría o este estudio de esfuerzo, y quisiera que pudiéramos aclararles un poco de qué se trata, qué mide y qué les permite a ustedes detectar, además de algunas otras pruebas que mencionaron, para poder diseñar su plan de tratamiento a necesidad del paciente, ¿no? Okay. Sí, va. La espirometría es la más popular. Es una prueba de función pulmonar que te habla de capacidades, de volúmenes. A partir de edad, talla y peso del paciente se va a hacer un predictor, porque no es lo mismo, no están viendo, pero Richard es bastante más alto que yo, entonces no es lo mismo mis pulmones que los de Richard, que los de un niño de 7 años. Entonces se hace un predictor, se hace la prueba con un equipo especial para eso, y nos va a arrojar 3 valores principales. El FBC, que es el total de aire que tú tienes de capacidad pulmonar. Otro que es F1, que es cuánto aire sale en el primer segundo, y la relación entre ambas. A partir de estos 3 números, y otros más que salen ahí, nosotros podemos determinar si el paciente está tendiendo a tener un patrón obstructivo, es decir, que el aire se está quedando adentro de él, un patrón restrictivo, que el aire no está entrando correctamente, o si es un patrón mixto, con ambas características. Y a partir de ahí, pues va a ser como el piedra angular un poquito de hacia dónde va a dirigirse la rehabilitación. Y la otra Sí, sí. prueba... ¿Qué? Sí, de hecho, la espirometría, como bien menciona Coral, es sumamente importante para nosotros, porque sí nos da ese parámetro, ¿no? En palabras un poquito más coloquiales, ver cuánta cantidad de aire el paciente puede llegar a meter, cuánta cantidad de aire puede llegar a sacar, y si tenemos alguna limitante en ese proceso, ¿no? Como bien mencionaba, nos puede arrojar un patrón obstructivo, o nos puede sugerir que ese paciente tiene alguna restricción, ¿no? Entonces, eso nos da lo que es la parte de ese estudio de espirometría, ¿no? La parte de la tolerancia al ejercicio, pues bueno, es una prueba muy básica, es muy sencillo. Simplemente tenemos un pasillo que puede medir 15 metros como mínimo, de acuerdo a los diferentes estándares, y empezamos a hacer en un lapso de 6 minutos que el paciente empiece a recorrer esa distancia, y nosotros vamos a empezar a medir tanto su frecuencia cardíaca, vamos a empezar a medir su oxigenación, vamos a empezar a medir su disnea, su fatiga, y empezamos a anotar todos esos resultados, y empezamos a ver si el paciente cuánto tolerancia puede llegar a tener al ejercicio, ¿no?
De igual forma, hay algunas pruebas que los pacientes, obviamente por COVID, dañan mucho lo que es la función respiratoria y muchas veces utilizamos el oxígeno como a diestra y siniestra, no a todos les ponemos oxígeno, ¿no? Pero es importante saber que el oxígeno es un medicamento y se tiene que dosificar y regular como un medicamento que es. Entonces es importante hacer las pruebas de saturaciones para saber exactamente si llega a necesitar lo que es el oxígeno, si llega a tener una falta de. Y igual forma tenemos que empezar a saber, a titularlo por si llega a necesitar oxígeno, realmente cuánto llega a necesitar, ¿no? Porque muchas veces se coloca como receta que a todos le ponemos 3 litros de oxígeno porque se mide en litros y pues realmente a veces el paciente puede ser que no necesite tanto o puede ser que necesite más, ¿no? Entonces por eso la forma de titular el oxígeno y dosificarlo es importante a través de estas pruebas. Y hemos visto que durante lo que es la parte de COVID, nuestros pacientes llegan a tener muchos como trastornos emocionales y de conducta. Entonces, hemos por eso también colocado los diferentes cuestionarios de calidad de vida que nos van orientando cómo se encuentra esa condición de nuestros pacientes. Muchas veces se encuentran totalmente con depresión y demás, entonces nosotros también tenemos que empezar a evaluar qué es lo que nos está afectando dentro de nuestro programa, porque muchas veces estas condiciones limitan que el paciente pueda, digamos, que abordar un programa de rehabilitación o llevar o generar un apego del mismo. Entonces, por eso las diferentes esferas los empezamos nosotros a conocer, a evaluar para realmente saber si estamos yéndonos por el lugar o el camino correcto. Para la gente que nos escucha en este momento y que a lo mejor pues se contagió de COVID hace unos meses o recientemente y que a lo mejor desconoce que tiene que realizar este tipo de terapia respiratoria, ¿cuáles serían algunos de los síntomas o molestias que ellos pudieran identificar para poder decir que sí requiere de esta terapia respiratoria? Ok, en cuanto ya vamos a hablar de secuela como tal, los pacientes que pasan un mes, 2 meses, 3 meses o ya no sé cuánto llevan y siguen con el oxígeno suplementario, valdría la pena de menos valorarlos para ver si se puede disminuir ese consumo de oxígeno en ciertos momentos, para enseñarles técnicas de ahorroenergía, ahí depende. Pacientes que todavía sienten esa dificultad respiratoria que te la dicen, la clásica, no es que al subir escaleras me canso y antes no me cansaba, es que hablo y hablo 5 minutos y para el minuto 6 ya estoy boqueando porque me cuesta mucho trabajo mantener un diálogo fluido. Que se sientan cansados, que de verdad te refieran a una fatiga, sí, sí, cansancio constante, anormal en ellos, sería una buena opción que acudieran a rehabilitación. Principalmente pacientes que todavía tienen tos o que refieren un dolor tipo opresivo en el pecho, y esto hablo específicamente de COVID, que nos lo refieren mucho, también. Y depende también, digamos, el nivel de afectación que tuvo ese COVID, porque probablemente a lo mejor los que tuvimos niveles, digamos, tolerables de síntomas o moderados, va a ser distinto a aquellos que tuvieron a lo mejor muchos síntomas, sobre todo tipo respiratorio, y tuvieron que estar en una terapia intensiva con esos ventiladores. Va a ser, pues, imagino, completamente distinto el panorama y pues van a ser diferentes las requisiciones que tengan que hacerse en cuanto a la rehabilitación pulmonar. Pues Sí, sí, o de sea, hecho, en ese tipo sí, en este tipo de pacientes hemos podido notar que obviamente, que como bien decía el Coral al principio, de entrada ya tenemos una enfermedad que nos genera un grado de restricción a nivel pulmonar, nos genera famosas atelectasias, que es una característica que tiene ahorita el pulmón, que es como zonas que no están bien ventiladas, zonas que no pueden llevar a cabo un buen intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, se encuentran todas esas zonas dañadas y sumado a que el ventilador por sí va a generar una presión adicional dentro de nuestros pulmones que también va a generar un daño sumado. Entonces, pues obviamente el requerimiento de un abordaje de rehabilitación en ellos es muy importante. Hemos visto casos en que el paciente que llega a salir de esas condiciones
pues prácticamente tiene que estar de manera constante. Hablando de casos particulares, hemos visto que los primeros 3 meses de egresar, digamos que de la parte de hospitalización, el paciente tiene que estar sometido a rehabilitación constante, pero al punto o al mes número 3 podemos llegar a un punto, digamos que como a una meseta, pero hemos visto que si el paciente no es constante, prácticamente a la siguiente evaluación que le podemos hacer a los 6 meses, tiene una caída. Entonces hemos podido notar que los pacientes que llevan una rehabilitación constante en el primer semestre de su enfermedad o posterior a su enfermedad, tiene una buena respuesta, porque obviamente si ya hemos visto que si no se tiene un apego, las secuelas son muy, muy notorias. Tenemos casos que pacientes que han estado esos 6 meses sin que no han querido un abordaje de rehabilitación, han pasado esos 6 meses y las tomografías que hemos podido notar, su daño pulmonar se ha incrementado versus con los pacientes que han tenido de rehabilitación, ¿no? Y esos pacientes que no tomaron rehabilitación, el día de hoy siguen utilizando oxígeno suplementario o antes no utilizaban y ahora sí utilizan oxígeno, ¿no? Simplemente porque no han sido o no han querido colocarse dentro de los diferentes programas, ¿no? Entonces, esas son las características que hemos empezado a notar y lo hemos visto en diferentes edades, ¿no? No ha sido como exclusivo que a este sector le pega más que a este otro, ¿no? Realmente hemos visto que los pacientes que no tienen un apego y que no se colocan en un programa, las secuelas se complican durante el proceso de su recuperación. Ante esto, ¿ustedes recomendarían, por ejemplo, a la población que se contagió de COVID, tenga o no tenga a lo mejor una manifestación importante de secuelas respiratorias, que puedan someterse a estos programas de rehabilitación pulmonar? Okay. Yo quiero contestar sí, porque daño no les va a hacer, pero también entiendo que la parte económica, la parte de tiempo también es sumamente complicada. Entonces a veces sí, vaya, a todos nos ha pasado estar en situación de priorizar una o la otra, pero pues si en algún punto no tenemos salud, todo lo demás va para abajo. Entonces sí valdría la pena al menos valorarse, hacerse una revisión, así como las campañas de Chécate, Mídete, Muévete. Paciente tuvo COVID, hacerse una valoración completa y que te digan no tienes nada, y si sí tienes algo, pues tratarlo a tiempo. Bueno, opinión personal, ahí sí es complicado decirle a la gente no, si tienes que ir o no vayas, complicado. Sí, como bien menciona Coral, sí es importante esa parte porque es por salud y a veces dentro de las otras pruebas que quizás no habíamos mencionado, también medimos la fuerza muscular de la parte respiratoria, ¿no? Entonces, medir cuánta fuerza tienen tus músculos, que a veces, a veces no es visible porque los músculos respiratorios a veces es difícil que los podamos medir su fuerza, entonces tiene que ser un equipo muy específico para poderlo medir. Hemos tenido casos que es gente deportista que a lo mejor la función pulmonar, sus pulmones funcionan bien, no tienen ningún problema, pero su musculatura que hace que esos pulmones hagan esa mecánica, que se muevan, están con mucha debilidad muscular. Entonces, puede estar bien desde el origen respiratorio, a lo mejor la placa sale bien, la tomografía sale bien, pero no llevan a cabo su función pulmonar adecuada porque la musculatura está débil y a lo mejor simplemente con un programa de entrenamiento el paciente puede llegar a mejorar, ¿no? Entonces, es importante que como check-up, como bien mencionaba, que esos los pacientes pueden tener. Y pues bueno, si se les puede realizar a tiempo, como te mencionaba, tiene una muy buena respuesta los pacientes que lo hacen de manera oportuna, que esos pacientes que han dejado lo que es a un lado sus programas de rehabilitación, porque la secuela sí empieza a generar, ¿no? Hay unos estudios similares, por ejemplo, en SARS, por ejemplo, de hace algunos años y en influenza, que se vieron que los pacientes que no se hacían rehabilitación y habían cursado con la enfermedad, un año después seguían teniendo secuelas de la misma enfermedad. COVID es mucho más agresivo, tiene también mucho más efectos, entonces, pues bueno, todavía no sabemos cómo se va a presentar, pero pues, ya tenemos como que esa experiencia de las enfermedades pasadas que tienen esa característica, ¿no? De ir complicándose a largo del tiempo. Y creo que sí, adelante, Coral. Que luego le salen otras cosas, o sea, nos ha pasado pacientes, como dice Richard, ¿no? A lo mejor la musculatura respiratoria está comprometida o a nivel pulmonar respiratorio estás bien,
pero algo no me está cachando en tu corazón, entonces mejor ve con el cardiólogo también. Entonces, pues sí vale la pena checarse y a lo mejor te dicen todo muy bien, pero también vete a checar esta otra cosa y sale mucho más barato prevenir, en términos de sesiones, en términos de todo, que esperarse y luego un tratamiento más a largo plazo. Creo que esta recomendación que ustedes hacen es muy importante porque, pues bien, han estado presentándose también secuelas a largo plazo del COVID-19. A veces ya entre 6 meses, 8 meses de haberlo adquirido, de haber experimentado esta enfermedad, están empezando a presentar pues secuelas importantes de inflamación y demás cuestiones pulmonares que bien lo dicen ustedes, a lo mejor de haber realizado estas pruebas, haber hecho una terapia propuesta por ustedes, que son especialistas, hubiera evitado pues algunas cuestiones más complejas como parte de esta enfermedad que seguimos aprendiendo de ella, porque es cierto que no tenemos toda la información en este momento para poder decir que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pero es muy importante esta cultura de la prevención, como bien lo dicen, porque entonces nos evitaríamos como muchas complicaciones posteriores. Y bueno, a veces nos sometemos un poco a estos programas de rehabilitación, pero quisiera que me ayudaran a compartirle a la audiencia de Metamorfosis cómo es que se da la terapia respiratoria, en qué consiste la terapia respiratoria, para que contemplen que es pues toda una serie de ejercicios y de cosas que tienen objetivos muy específicos para lograr justamente pues tanto la fuerza muscular como la capacidad respiratoria y algunas otras cosas que mejoran con la rehabilitación, pero que nos puedan explicar un poquito de qué se trata, porque no siempre tenemos muy claro qué tenemos que hacer en esa terapia respiratoria. Adelante, Coral. Ok. Bueno, ya te valoramos, ya a partir de tu valoración se hace un programa personalizado, pero se trabaja resistencia cardiovascular, se trabaja fuerza, se trabaja equilibrio, se trabaja, obviamente, dependiendo de lo que hayamos encontrado. Y obviamente el trabajo de músculos respiratorios, pero bueno, a mí lo que me da coraje en todas las guías, y voy a aprovechar para sacarlo aquí, es que los manden a inflar globos, es que los manden a soplar burbujas con un popote, porque, ajá, entonces, no tiene sentido. Entonces se tiene que hacer un entrenamiento de los músculos enfocado a actividades reales. O sea, no sé a quién le sirva lo de soplar burbujas en un popote. Entiendo el principio en el que se basan, pero no tienen un funcionamiento real. El ejercicio tiene que ser funcional, tiene que ser aplicado a situaciones de la vida cotidiana. Se trabaja fuerza de músculos inspiratorios, fuerza de músculos expiratorios, se trabaja el patrón con el que está respirando la persona, o sea, son muchas cosas que dependiendo de lo que tú estás viendo en el paciente, lo tienes que ir ajustando y tienes que ir corrigiendo y tienes que ir viendo. Te digo, los pacientes luego como, bueno, pero yo nada más venía a que me pusieran a respirar, como no, no es usted nada más es su abdomen para meter aire y infle la pancita y saque, no, tienes piernas y estas también ocupan oxígeno para moverse y tienes brazos y todo eso te ayuda a que metas más aire, te ayuda a que tengas un mejor rendimiento, etc., etc. Entonces, pues el programa es todo, es fuerza, es ejercicio cardiovascular, ejercicios respiratorios, pero sí muy puntualizado. Se hace con porcentajes de intensidad, de frecuencias cardíacas, porcentajes de carga según el tipo de ejercicio. Si es con músculos respiratorios, son aparatos muy especiales. Y también se miden de otra forma, o sea, sí es muy, muy, muy puntual esa parte. Richard, ¿nos pudieras comentar algo también al respecto? Sí, de hecho, como bien menciona Coral, pues buscamos siempre esa primera etapa, ¿no? Cuando nuestro paciente llega, hacemos esa evaluación y ya que el paciente tenemos ese resultado, buscamos toda esa parte que el paciente es como si fuera al gimnasio. Tenemos que primero esa primera etapa empezamos a adaptarlo, empezarlo a adaptar a lo que es al ejercicio que va
a realizar, ¿no? Ya que el paciente se adaptó, obviamente tenemos que ver, no todo el paciente le vamos a poner, digamos que cuando entramos a un gimnasio no le vamos a poner la pesa más fuerte, ¿no? Entonces tenemos que empezarlo a ir educando lo que es el ejercicio que vamos a empezar a realizar. El paciente ya con las pruebas que hicimos sabemos cuánta fuerza, cuánta resistencia le vamos a ir colocando y de esa manera lo vamos a ir llevando de manera progresiva. Y nosotros generalmente los evaluamos cada mes y cada mes hacemos un corte, por así decirlo, y hacemos una evaluación completa para saber si el ejercicio que le estábamos trabajando es suficiente o si ya tenemos que migrar a una carga más grande, ¿no? Y así nos vamos yendo cada mes haciendo las diferentes evaluaciones y vamos a ir así incrementando el ejercicio para nuestro paciente, lo que también va a hacer un incremento a la tolerancia al ejercicio que él va a ir teniendo, ¿no? Entonces, pero básicamente, como te digo, lo tropicalizamos en este sentido ahorita, es como si fuera paciente al gimnasio, pero tenemos que enfocarnos específicamente a músculos respiratorios y, como bien mencionaba Cora, también a los diferentes grupos musculares, porque obviamente para que ese paciente pueda caminar sin la necesidad de oxígeno, pues bueno, tiene que tener unas buenas piernas fuertes para que se pueda desplazar, ¿no? Si el paciente se tiene que mover, a lo mejor se tiene que tener unas manos fuertes para poderse, digamos que apoyar para poder levantarse. Entonces, no solamente es enfocarnos a un grupo, tenemos que ver las diferentes ramas musculares que nuestro paciente pueda llegar a necesitar, ¿no? Entonces sí es importante hacer todo de manera más integral, ¿no? Y sumado a esto, nosotros obviamente hacer todo ese tipo de procesos, también muchas veces los encaminamos con lo que es la parte de nutrición, porque obviamente ese paciente pues también pierde mucha masa muscular, llega a perder mucho peso, y si yo le sumo que a ese paciente yo le voy a generar una carga de ejercicio mayor, pues bueno, a lo mejor tengo un consumo energético más grande, entonces también necesito que con la parte de nutrición muchas veces como que me apoye para tener como cubierto ese consumo energético que voy a llegar a tener, ¿no? Entonces, es un conjunto de muchas disciplinas que tenemos que estar como que interactuando para un fin común, ¿no? Que mejorar lo que es la condición de nuestro paciente y por ende, obviamente, mejorar su calidad de vida. A mí me parece que puedo compartir un poco esta parte que a mí me tocó porque creo que es necesario que ustedes también adaptan las actividades a lo que nosotros tenemos en casa y a lo que nosotros podemos hacer de forma cotidiana, ¿no? Porque ahorita escuchándote, Richard, como un gimnasio, como hacer toda esta parte de pesas, uno dice, ¿a poco voy a tener que pagar el gimnasio? La verdad es que ustedes toman en cuenta nuestras actividades, lo que hacemos cotidianamente, lo que tenemos en casa, cómo adaptamos a todas esas tareas que ustedes nos dejan, porque la rehabilitación tampoco es solamente lo que ustedes nos enseñan a lo mejor en la terapia, sino nos dejan tarea, ¿no? El tener que estar respirando de cierta manera, el tener que estar haciendo ciertos ejercicios a diferentes horas del día, pero me gustaría que ustedes también nos pudieran compartir un poquito esta experiencia que también ustedes realizan cotidianamente en su práctica clínica. En cuanto a la parte de creatividad, pues, ajá, a ti te tocó vivirlo y siempre se los preguntamos, ¿qué tienen en casa? No, pues yo tengo botellas de agua, con botellas, pues. Yo sí me voy a comprar mis ligas, con ligas. Yo tengo un palo de escoba, con el palo de escoba. Pero el punto es que no sea un gasto más, o sea, de por sí ya vienen gastados de la enfermedad, y ahora la terapia, y ahora cómprese usted su gimnasio en casa, no va a funcionar. Entonces es buscar algo que tenga, que no sea un gasto fuerte y que aparte sean actividades que les entretengan o de menos que no resulten repetitivas o tediosas, porque, ajá, nos van a ver a lo mejor una o dos veces a la semana, pero llevan tarea todos los demás días y tienen que hacerlo y tiene que ser algo que sí genere ese apego al tratamiento por parte del paciente. O sea, yo me acuerdo contigo que a ti te dejábamos de tarea cantar o hablar mientras hacías ejercicio porque era lo que más trabajo te costaba. Entonces, pues es ahí ir agarrando esas cositas que al paciente le gusta o que necesita para su trabajo o qué sé yo, ahí sí es a gusto de cada persona. Sí, yo como bien menciona esta coral, se busca que esta parte se tenga el apego y buscamos en ese sentido que sea lo más lúdico posible para que se genere ese apego hacia los diferentes programas de rehabilitación. Entonces sí tenemos que buscar la manera que ese paciente se adhiera al programa y pues bueno, buscamos de acuerdo y
que sea funcional lo que esté también trabajando para que tenga el objetivo que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces sí, a veces sí es también un poquito de pensarle, y que eso yo creo que es el trabajo desde el punto de vista desde rehabilitación, desde fisioterapia respiratoria, que buscamos ese objetivo, ¿no? Que sea lúdico, que tenga lo que es el apego y que genere lo que es los resultados que nosotros estamos buscando con nuestros pacientes, ¿no? Entonces tenemos un buen equipo, un buen grupo, quizás ahorita nosotros dos estamos ahorita platicando, pero tenemos un buen grupo de rehabilitación, que cada uno tiene sus diferentes fortalezas y hemos podido, digamos, que explotar cada una de ellas, y pues bueno, a veces hemos puesto al paciente ya quizás con todo este proceso a jugar fútbol con algunos de ellos, no sé, a estar haciendo actividades en casa, desde la videollamada, y pues bueno, que el paciente también tenga ese apego, y que pues bueno, también que no se vuelva tan cuadrado como bien mencionaba Coral, pues bueno, que se vuelva un poquito más dinámico, y eso va a generar un buen resultado. Qué bueno, eso me parece de verdad muy enriquecedor. Lo único que les voy a pedir es que no me pongan a cantar, porque no tengo nada de voz para cantar, solo hablar, como ya se dieron cuenta. Pero, Era en la privacidad de tu hogar, no pasa nada. pero bueno, es muy importante buscarle esa parte lúdica, como bien dice Richard, de sentirlo divertido, de sentir lo que estamos haciendo algo agradable dentro de este proceso también de rehabilitación que tenemos que llevar pues para mejorar poco a poco esas limitantes que nos ha dejado esta enfermedad tan difícil. Pero bueno, como todo lo que inicia tiene que terminar, ya estamos un poco sobre tiempo, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de poder preguntarles cuál sería para ustedes como especialistas del campo de la fisioterapia las recomendaciones que pueden dar a las personas que nos escuchan, hayan tenido COVID o conozcan a alguien que tuvo COVID, o que tengan a lo mejor la necesidad de conocer simplemente este tema. ¿Cuál sería la parte esencial que ustedes dejarían como mensaje de este programa para las personas que nos escuchan? Richard Bastard. Ah. Entonces, ¿quién? Si quieres, mira, yo quisiera dejar si quieres ahorita haces un cierre, pero yo creo que esto es algo importante. La mejor prevención que nosotros, o la mejor rehabilitación que nosotros podemos abordar para nuestros pacientes va a ser la prevención. En ese sentido, viene una tercera, bueno, estamos ya viviendo una tercera ola, desconocemos realmente cuáles van a ser los efectos que nos va a dejar esta nueva ola, porque ya vemos que son síntomas diferentes a lo que hemos tenido. Entonces, sí les aconsejamos, o como reflexión, es que pues, hay que prevenir, ¿no? Vemos que todavía hay muchas situaciones en las cuales pues no se hacen los cuidados o las medidas correctas para esta enfermedad. Quizás estamos bajando muchísimo la guardia, estamos como ya perdiendo como ese temor a la enfermedad. Entonces, yo creo que sí, tenemos que generar esa conciencia de que tenemos que prevenir para no llegar a este punto de llegar con nosotros, ¿no? Yo creo que no es lo más adecuado. Nosotros digamos que ya es un efecto o estamos, digamos que trabajando por los efectos que se pudieron haber prevenido, ¿no? Entonces, si eso se puede, digamos que prevenir, yo creo que tendremos una muy buena respuesta, y como bien menciono, venimos con esta tercera ola que no tenemos todavía claro los efectos que nos vaya a estar dejando, ¿no? Le está pegando a una población todavía mucho más joven, entonces va a ser un abordaje diferente, unas secuelas distintas. Hemos visto que los patrones dentro de imagenología es muy diferente a los pacientes anteriores. Entonces, pues sí, yo quisiera dejar esa reflexión. Muchas gracias, Richard. Y creo que es esta parte importante porque, pues bien lo decía Coral al principio, las necesidades van a ser diferentes en cada uno de los grupos, pero si estamos empezando a ubicar que esta nueva cepa o estas nuevas cepas de esta enfermedad del SARS-CoV-2 están empezando a tener un comportamiento distinto, pues es mejor evitarlo lo más posible y mantenernos con todas las medidas de precaución que necesitamos y que nos han recomendado desde la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el evitar en este momento salir a lugares concurridos y estar teniendo zonas ventiladas. Creo que más vale prevenir que lamentar situaciones complejas. Coral, ¿nos quieres compartir algo para ya finalizar el programa? Sí, bueno, igual reiterar la parte de prevención, y a los que son personal de salud,
mantenernos bien informados con información de verdad científica y apoyarnos como tal en esa información y compartirlo y hacerlo accesible para la gente, que entiendan lo que está pasando, que entiendan por qué, no solo decirles, porque creo que si entienden, la respuesta va a ser mucho mejor. Y al público en general, pues si ya no previnieron, si ya pasó por una o por otra, igual intentar buscar compartir información correcta, no estar esparciendo mitos, ni la vecina me dijo, ni el remedio de no sé quién, y eso también es muchísimo mejor, o en todo caso pregunten, y habrá alguien que le sepa contestar, pero basado en ciencia, por favor. Y ya. Y creo que esta parte es muy importante también, Coral, como recomendación, porque en ocasiones uno a lo mejor incluso en la parte respiratoria dirá, pues este me lo encontré en internet, este le sirvió a mi vecina, este le sirvió a mi compañera de trabajo, y creo que aquí es importante tener todos esos datos de los cuales ustedes nos hablaron para poder realmente tener una rehabilitación enfocada a mi necesidad, no a la de otra persona. Y creo que eso pues es muy valioso poderlo hacer. Y bueno, como siempre, el programa se nos termina cuando estamos en pleno clímax del tema, pero no quisiera concluir sin antes pedirles que nos puedan compartir dónde los encontramos, cómo la gente puede buscarlos para poder tener a lo mejor una orientación, un apoyo, una consulta, y que ustedes como expertos pues puedan compartir este servicio con la población. Sí, claro. Tenemos ahorita cuenta de Instagram y de Facebook. La cuenta es alare, ALARE, _rehabilitación. Y el logo son unos pulmoncitos verdes con naranja. Igual la cuenta es fácil de encontrar y ahí le estamos compartiendo información al menos 2 veces a la semana de todo esto que ya platicamos y otros temas más de oxímetro y oxígeno y esas cosas. Y en Facebook se comparte la misma información, es exactamente el mismo nombre de la cuenta. Si quieren un contacto un poquito más personalizado, nos pueden mandar mensaje por WhatsApp. Mensaje, por favor, llamadas no. Al 55 45 12 56 80 y ahí con todo gusto eventualmente les contestaremos. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo, Richard, que quieras comentar para finalizar? Pues nada, pues antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Realmente este tipo de foros, pues realmente alimentan y nutren y dan con más conocimiento a la población de la situación en la cual actualmente estamos cursando. Y bueno, más que nada, felicitarlos por este ímpetu que están colocando en este tipo de situaciones. Pues no me queda más que agradecer su presencia, Richard Alcántar y Coral Ble, por compartir su gran experiencia y pues sobre todo el mensaje que nos dejan de cuidarnos para evitar tener pues esta enfermedad que está teniendo muchos retos para todos nosotros, que se seguirá teniendo pues algunas implicaciones, pero se requiere también, bien lo dijeron ustedes, de un trabajo multidisciplinario para que cada uno tenga pues una aportación importante que brindar a alguien que lo necesita. Y bueno, seguiremos teniendo la oportunidad de contactarlos si nos los permite. Nosotros también haremos ese compartir de sus redes sociales para que la gente los pueda localizar de una manera más sencilla y poder tener esta información de una fuente bastante confiable. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros también nos estaremos contactando a través de las redes sociales en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, y en el canal de YouTube también nos van a encontrar y van a escuchar este programa. Y también recuerden que tenemos los podcasts del programa que pueden ustedes descargar a través de la página de Promoestereo, www.promoestereo.com, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerden, jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.